Bueno, bienvenidos chicos a un nuevo video del curso de programación con Python. En esta oportunidad vamos a ver lo que es POM, que significa programación orientada a objetos. ¿Y qué es esto? Este es un paradigma de programación que usa objetos e interacciones para diseñar aplicaciones y programas de computadora. La programación orientada a objetos tiene varias técnicas, que entre ellas está la herencia, la cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamiento. Bueno, ¿en qué consiste esto? Es trasladar la naturaleza de los objetos de la vida real al código de programación. ¿Cuál es la naturaleza de un objeto de la vida real? Estos objetos tienen un estado, también tienen un comportamiento y unas propiedades. Para hacer un poco más claro esto, vamos a poner un ejemplo. Vamos a tener un objeto coche. ¿Cuál es el estado de este objeto coche? Un coche puede estar parado, circulando o puede estar aparcado, y así va a tener diferentes estados más. ¿Qué es el comportamiento? El comportamiento es lo que puede realizar este objeto. Este objeto en sí puede arrancar, puede frenar, acelerar, girar. Este es el comportamiento que tiene este objeto en dichas aplicaciones. Y por último, sus propiedades. Un coche tiene color, tiene peso, tamaño, tiene sus dimensiones y así es como se va dando a este objeto sus diferentes atributos que tiene. Entonces, de igual forma, como ya les dije, sus atributos, que en sí son las propiedades, que es color, peso, alto y largo, estos son atributos de este objeto. Igual su comportamiento, que es lo que él puede hacer, que es arrancar, frenar, girar, acelerar. Bueno, también vamos a ver algunas ventajas de la programación orientada a objetos. Bueno, algunos de los lenguajes que usan este tipo de programación es C++, C Sharp, Java, Visual.net. Entonces, ¿por qué es recomendable usar la programación orientada a objetos? Primero, el programa se puede dividir en trozos, en partes o en módulos, que esto da la modularización. De igual forma, es muy reutilizable. Bueno, dentro de lo que es en sí los lenguajes de programación, en los años atrás, cuando nacieron estos lenguajes, no existía en sí esta programación orientada a objetos, sino que era programación orientada a procedimientos, que es el lenguaje COBOL, Fortran, que estos... Como explicamos en videos anteriores, el flujo de programación es de arriba hacia abajo. Entonces estos, para poder funcionar, tenían grandes líneas, cantidades enormes de líneas de código, pero si alguna línea de código de estos fallaba, todo el programa se caía y no podía volver a... no seguía en ejecución, y por lo tanto dejaba de funcionar. En cambio, en programación orientada a objetos, si en alguna parte al momento de ejecutar falla una línea de código, esto dando el tratamiento de excepciones que vimos hace un poco, esto lo maneja el programa, y si la excepción es lanzada, el programa va a seguir ejecutándose, cumpliendo las diferentes funciones que todavía debe realizar. Bueno, también vamos a ver un poco que su ventaja es de encapsulamiento, que esto explicaremos en videos más... bueno, en el siguiente video en sí. Listo. Dentro de la programación orientada a objetos tenemos la clase, que esta se define como clase en sí en el lenguaje de programación Python. Tenemos el objeto del que ya hemos hablado, que un objeto puede ser un coche, puede ser silla, un mouse, un teclado. Como sabemos, cada uno de estos tiene sus características, su forma de uso. Y así, bueno, también dentro de esto vamos a hablar del ejemplar de clase, la instancia de clase y cómo podemos instanciar una clase.
También vamos a hablar de lo que es la modularización, que es lo que le expliqué hace un momento, que se trabaja a trozos el código y dependiendo de lo que nosotros vamos a usar, este programa va a ir pidiendo. Vamos a ver lo que es el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Para realizar la programación orientada a objetos existen dos corrientes principales. Una es basarse en clases y la otra es basarse en prototipos. Basarse en clases es la más usada por los lenguajes de programación. Los lenguajes que usa es Java, C++, C#. Esto se basa en crear una estructura molde llamada clase, donde se especifican los campos de cada uno de estos objetos y de igual forma los métodos que van a tener. Cada vez que se necesita que necesitamos un objeto, creamos una instancia o una copia de este objeto y la usamos en una clase molde. ¿Y qué es basarse en prototipos? Bueno, esto es soportado por JavaScript, Python y Ruby. En esto no existen clases, solo existen los objetos. Este es el mecanismo para la reutilización que se da por la clonación de objetos. En esto se crean directamente objetos y cuando se quiere generar otro con la misma estructura se usa la clonación. Una vez clonado, si queremos, podemos agregar los campos y métodos necesarios. Un objeto prototipo es un objeto que se utiliza como una plantilla a partir de la cual se obtiene el conjunto inicial de propiedades de un objeto. Cualquier objeto puede ser utilizado como el prototipo de otro objeto, permitiendo al segundo objeto compartir las propiedades del primero. Bueno, lo que es también dentro de Python, para poder definir estos objetos se va a usar la palabra reservada class. En estas, después de class, vamos a poner el nombre del objeto, como dábamos un ejemplo antes de nuestro ejemplo de coche, es class coche y los dos puntos de la iteración y ya tendríamos definido lo que es nuestra clase. Lo que es la clase es una representación de un tipo de objeto. Es el plan, la plantilla o plantilla que describe los detalles de un objeto. Una clase es el plano a partir del cual nosotros vamos a crear los objetos individualmente. La clase se compone de tres cosas, que es el nombre, los atributos y operaciones. En el mundo real, a menudo vamos a encontrar muchos objetos individuales del mismo tipo. Como ejemplo, si tenemos una clase que es bicicleta, puede haber miles de otras, cantidad de extensas de otras bicicletas, todas estas van a tener un diferente tamaño, una marca y diferentes aspectos que los diferencian. Cada bicicleta se va a construir a partir del mismo módulo que en sí es nuestra clase bicicleta y en lo que es términos de orientado a objetos decimos que la bicicleta es una instancia de la clase de objetos conocido como bicicletas. ¿Cómo identificar y diseñar una clase? Esto muchos lo consideran como un arte, pero para poder hacer este diseño dentro del paradigma de la programación orientada a objetos, existen 5 principios que se deben seguir para diseñar estas clases. El SRP, que es el principio de la responsabilidad única. Una clase debe tener una y solo una razón para cambiar. El OCP, el principio abierto cerrado, que es el que debería ser capaz de extender el comportamiento de cualquier clase sin modificar las demás clases creadas. El LSP, que es el principio de sustitución de Liskov, que es las clases derivadas deben ser sustituibles por sus clases base. El DIP, que es el principio de inversión de dependencia, que depende de las abstracciones, no de las concreciones. El ISP, que es el principio de segregación de la interfaz, que se va a hacer interfaces de grano fino que sean específicas para el cliente. ¿Qué es esto de interfaces
de grano fino, que va a ser para el cliente, va a tener la información, el diseño y las consultas que este quiera. Ya cuando identificamos una clase correctamente, necesitamos identificar la lista completa de sus funciones a nivel de las operaciones del sistema. Luego de esto, vamos a proceder a agrupar cada función para formar clases. Eh, Pero igual, una clase bien definida debe ser una agrupación significativa de un conjunto de funciones y debe ser compatible con la reutilización. Al tiempo que aumenta la capacidad de expansión de esta clase, la capacidad de mantenimiento igual de este conjunto de sistema. Ya. Un sistema de software puede constituirse de muchas clases. Cuando se tiene muchas clases, se necesita ser administrado. Se piensa en una gran organización con una fuerza de trabajo que excede varios miles de empleados. Para gestionar dicha fuerza de trabajo, se debe contar con las políticas de gestión adecuadas. Estas técnicas se puede aplicar para administrar clases del sistema de software. Para gestionar las clases de un sistema de software y reducir la complejidad, los diseñadores de los sistemas utilizan varias técnicas que ya les explicamos antes, que dentro de la programación orientada a objeto, estas 4 técnicas, que es el encapsulamiento, la abstracción, la herencia y el polimorfismo. Estos conceptos son los cuatro conceptos principales de lo que es la POO, y en los términos de software se denominan conceptos de la programación orientada a objetos. Bueno, propiedades de un objeto. Tiene las características que tiene este objeto se representan como variables, que en el caso que le poníamos del coche, que son el color, la longitud, las dimensiones. Entonces, dentro de esto vamos a tener los métodos de un objeto, que son las funciones que se llaman son las funciones que se llaman métodos y representan acciones que puede realizar el objeto. Que, como se lo explico, igual es de un coche puede realizar, puede girar, puede acelerar, puede frenar. Bueno, también lo que es un objeto. Un objeto puede considerarse una cosa que puede realizar un conjunto de actividades relacionadas. Este conjunto de actividades que relaciona al objeto define el comportamiento de este mismo objeto. En términos de programación orientada a objetos, un objeto es una instancia de una clase. Se podría decir que las clases son como modelos que nos sirven para crear objetos. Usualmente se dice que el objeto es la materialización de una clase. Bueno, y por este video eso sería todo. En el próximo video vamos a explicar lo que es la herencia, el encapsulamiento, el polimorfismo y todo lo que conlleva aprender estos términos y cómo ya implementarlos dentro de lo que es el tipeado de código, y ver cómo nos resulta más fácil trabajar con esto de la programación orientada a objetos.